Bueno, quiero que empecemos, por favor, pensando en un problema en salud global. Un problema que va más allá de las fronteras y que podemos resolver de manera colaborativa. No sé si ustedes se acuerdan del ébola, la epidemia del ébola del 2014 al 2016. La epidemia del ébola fue ciertamente una epidemia que causó la muerte de más de 11.000 personas. Esta epidemia se desarrolló en el África Occidental, en los países de Sierra Leona, Guinea y Liberia. El ébola es una enfermedad altamente contagiosa y mortal. Casi que el 90% de las personas que se contagian de ébola mueren de la misma, es decir, solamente una sobrevive. En esta epidemia también se tuvo algunos casos en Europa y creo que un caso, dos casos en Estados Unidos. Pues bueno, el ébola se ha demostrado que si lo detectamos a tiempo y si lo tratamos de manera adecuada, disminuimos considerablemente ese porcentaje de pacientes que mueren. Eso es un diagnóstico apropiado y un monitoreo de la enfermedad. Pero debemos de ser muy cuidadosos con eso, porque si yo diagnostico a alguien con ébola y esa persona no tiene, es decir, tengo un falso positivo, estoy generando un pánico innecesario. ¿A quién le gustaría que lo diagnosticaran con ébola y en realidad no lo tienes? Pues todo el mundo huiría de ti. Creo que eso no sería lo más apropiado. Pero por el otro lado, si nosotros diagnosticamos o no diagnosticamos a alguien con ébola y esa persona sí tiene ébola, estamos propagando la enfermedad. Es decir, esta persona se irá tranquilo, volverá a su casa, con su familia, con su comunidad y empezará a contagiar a otras personas. Desde ahí la importancia del diagnóstico. Bueno, en África, específicamente en Liberia, esta persona que está en todo el centro de la foto, el doctor Mozo Kafala, él empezó a trabajar en el diagnóstico y el monitoreo del ébola a partir de un sistema de vigilancia epidemiológica, que es una recolección de datos confiable, continua, usando dispositivos móviles, usando celulares. Entonces lo que tenían eran los celulares de las personas en la comunidad y lo que esta persona, lo innovador de su trabajo, fue que él desarrolló todo este modelo de monitoreo de la enfermedad con la misma comunidad. Entonces lo llaman un modelo de una iniciativa basada en la comunidad. Por eso hablamos aquí de soluciones TIC usando ese tipo de modelos. ¿Qué permitió esto? Que las personas se empoderaron del problema, que las personas empezaron a ir casa por casa, a mirar quién tenía la enfermedad y empezaron a hacer una recolección adecuada de los datos. Es decir, usamos a la comunidad para que lograran ese objetivo. Con este modelo se pudo disminuir sustancialmente los casos de ébola que se estaban presentando en Liberia. Fue un modelo exitoso, y fue un modelo exitoso porque tuvo en cuenta a la comunidad. Pero bueno, ¿y las otras enfermedades? Es decir, el ébola es ciertamente una enfermedad que captó nuestra atención. Yo creo que cuando la epidemia todos mirábamos las noticias y era un caos y todo era una preocupación mundial frente a esta enfermedad. Pero lo curioso de esto es que en Latinoamérica no tuvimos un solo caso. En cambio, tenemos otras enfermedades que cada año cobran mucho más vidas que el mismo ébola en 3 años. Enfermedades como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, enfermedades transmisibles, enfermedades infecciosas como el dengue, como la malaria. Es importante que nosotros también hagamos un diagnóstico y un monitoreo adecuado de estas enfermedades para poderlas controlar. Hoy les voy a hablar un poco más de ciertas tecnologías que se han venido desarrollando para tal objetivo y cómo la informática médica cada vez tiene un papel más importante en una salud que es ciertamente cada vez más digital. Empecemos con un proyecto de monitoreo inteligente de pacientes. Yo en lo personal, pero siempre trabajando en equipo, desarrollamos un dispositivo que se entrenaba con las señales fisiológicas y clínicas del paciente para detectar y para clasificar episodios de apnea, que son pausas de respiración en bebés prematuros. ¿Sabían ustedes que al año
más de 15 millones de bebés nacen prematuros en el mundo y que de esos 15 millones, 1 millón muere debido a complicaciones de la prematurez. Pues bueno, si nosotros hacemos un monitoreo adecuado, podríamos llegar a disminuir esa cantidad de muertes, podríamos llegar a disminuir casi que salvar a 750.000 bebés si hacemos un monitoreo adecuado y si prevenimos ciertas condiciones que tienen los mismos bebés. Lo bonito de todo esto es que, relacionado con el ébola, si nosotros detectamos la enfermedad a tiempo y hacemos un monitoreo adecuado, podemos sacar a esos bebés que llegan a las unidades de cuidados intensivos neonatales mucho más rápido y por lo tanto disminuimos también los costos en la atención de los pacientes. Pero bueno, un tema son monitores inteligentes, pero cuando tenemos pacientes en zonas remotas, cuando tenemos pacientes en zonas vulnerables, cuando no los podemos tener en el hospital, ¿cómo podríamos nosotros conectar estos monitores, que son un diagnóstico apropiado junto con el paciente, a sistemas de recolección de información, a esos sistemas de vigilancia epidemiológica donde obtenemos datos de una manera continua y de una manera confiable? Pues bueno, SANA es una organización en MIT con la cual vengo trabajando ya hace unos 7 años, que al principio ofrecía esta tecnología, todavía la ofrece, digamos que han cambiado un poco los modelos de la organización. Esta tecnología lo que en realidad es un dispositivo móvil, es un celular donde hacemos una integración de los monitores con el mismo dispositivo y con la información que normalmente obtiene el dispositivo. Esta información se envía a los doctores en las grandes ciudades y ya ellos toman una decisión de ese paciente, qué podemos hacer con él, qué tratamiento le vamos a dar a ese paciente. Entonces es una plataforma que es open source, que es código abierto, y es una plataforma que permite modificaciones por cualquiera de nosotros. Queremos detectar enfermedades cardiovasculares, podríamos hacer las modificaciones acá. Entonces, SANA, en un principio, como les decía, estuvo muy enfocado en esta plataforma, en desarrollar algo que fuera confiable, que fuera seguro y que lo pudiéramos llevar a esas zonas remotas y a esas zonas vulnerables. Sin embargo, la tecnología no es la solución. No es solamente plug and play, no es solamente tener un dispositivo móvil, un monitor, llevarlo a la comunidad y solucionamos el problema. No, aquí debe haber un trabajo colaborativo donde ingenieros, yo soy ingeniero, pero donde sociólogos, donde administradores, donde políticos, donde economistas, donde muchas disciplinas colaboran para sacar adelante un proyecto. Pero no solamente eso, aparte de colaborativo, debe ser también co-creado y generador de capacidades. Y esas son nuestras 3C ahora. Como SANA, nosotros cambiamos nuestro mantra y hablamos ya no de una plataforma o solo de una tecnología, de una plataforma móvil para adquisición de datos, sino que nos volcamos un poco a el tema de democratizar el acceso a la salud, al tema de revolucionar esa atención por medio de innovaciones en informática médica. En SANA entonces, esas 3C que les mencionaba, de colaboración, co-creación y creación de capacidades, es lo que rige ahorita nuestra organización. Pero bueno, voy a hacerles una pregunta. ¿Quién de acá no tiene celular? Nadie levantó la mano. Todos tenemos celulares. Yo creo que eso es algo que ahorita vive con nosotros y es parte de esa transformación digital que tenemos como sociedad. Pues bueno, hay más de 5 billones de celulares y las redes de celulares están en el 80 al 90% donde vive la población. ¿Por qué no convertir esa cobertura en red celular en cobertura en salud también? Eso lo podríamos lograr. Lo que es más interesante de todo esto, de nuestra interacción con los dispositivos móviles, es que estamos generando datos continuamente. Pues nosotros le entregamos a nuestro dispositivo móvil información de hacia dónde vamos, qué sitios frecuentamos, podríamos eventualmente entregarle al dispositivo móvil información de qué comemos, de cómo nos movemos, de cómo interactuamos con la gente. Aparte de eso, con los dispositivos o los monitores de los cuales les venía hablando, se está generando una cantidad de datos impresionante. Y ahí es cuando empezamos a hablar de Big Data, ahí es cuando empezamos a hablar de Data Science, de la importancia de un análisis adecuado de datos para poder medir el impacto no solamente
del monitor, sino también de la plataforma de recolección de datos. En cuanto a estos proyectos, he venido trabajando en un proyecto en particular. Bueno, trabajé en un tiempo en esta base de datos, la base de datos de Mimic. Esta base de datos pertenece al Instituto Tecnológico de Massachusetts, al MIT también, en colaboración con el Hospital Beth Israel de la Universidad de Harvard. Tiene más de 70.000 pacientes de unidades de cuidados intensivos. Esos son muchos pacientes. Estos pacientes generan datos de una manera continua. Están conectados a muchos monitores, pero también se toman exámenes de laboratorio, también se hacen revisiones continuas. Entonces, una cantidad de datos impresionante. En Mimic, en particular, estuve trabajando en identificar uno de esos resultados de laboratorio en pacientes que tenían infarto agudo del miocardio, cómo se veía reflejado después en la sobrevivencia de ese paciente, mucho después de haber abandonado la unidad de cuidados intensivos. Aparte de eso, estuve trabajando también en el Hospital General de Massachusetts y la Escuela de Medicina de Harvard en el laboratorio de imagenología pulmonar, donde buscábamos entender a partir de imágenes del tórax, imágenes de tomografía computarizada, cuál era la fisiopatología de ciertas enfermedades como el asma y como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo que logramos identificar acá era que ciertas vías aéreas estaban muy relacionadas con el cambio en el volumen pulmonar que tenían los pacientes con asma cuando tenían un episodio asmático. Sabemos que los pacientes con asma, una gran cantidad son niños. Y aquí empezamos a hablar de cómo podríamos empezar a ofrecer tratamientos cada vez más personalizados a estas poblaciones vulnerables. En un proyecto en el que estoy trabajando ahora, lo estamos empezando a hacer en Colombia, pero que la idea es que tenga pues, una cobertura más regional, es en una unidad en particular de los hospitales, y son las unidades de radioterapia, donde tratamos pacientes con cáncer usando radiaciones. Es decir, tratamos de atacar esas células cancerosas y reducir los tumores. En estas unidades de radioterapia se obtiene mucha información también, porque es la planeación de los pacientes, cómo entro el haz de rayos X al paciente, cómo protejo unos tejidos sanos. Se tiene demasiada información. Y lo que estamos buscando es mejorar esos sistemas de información en oncología para que se conviertan en plataformas apropiadas de adquisición de datos, que después nosotros, con el Big Data, podamos entrar a identificar cuáles son los tratamientos para cierto grupo de pacientes que estén, digamos, con algún cáncer en específico. Entonces buscamos no solamente obtener datos, sino también conectar esas plataformas con las otras plataformas de los hospitales. Bueno, haciendo un resumen de todo lo que les he venido hablando, tenemos un grupo de tecnologías como los monitores inteligentes, grupos de tecnologías como las plataformas de adquisición de información, como el caso de Sana, como Big Data, como Data Science. Pero esas tecnologías que buscan resolver esos grandes problemas, que también los tenemos, para poder que se conviertan en una solución radical, tienen que tener siempre al paciente en el centro. Y eso es una de las cosas que nosotros desde Sana buscamos lograr. Cómo los desarrollos son centrados en el paciente y como nosotros siempre pensamos en el paciente primero para poder dar una solución, como fue el caso, por ejemplo, del ébola en Liberia, con el doctor Musoka Falá. Ellos pensaron en la comunidad, era un problema de infección, un problema que estaba afectando a toda la comunidad. Pensaron primero en la comunidad y lograron obtener una solución a eso, pero con una iniciativa que era basada en la misma comunidad. Yo quería dejarlos con una reflexión. En Latinoamérica tenemos un potencial increíble, no solamente es en recursos humanos, en recursos naturales, perdón. Tenemos un potencial en la gente, la calidad de la gente, la inteligencia de las personas, gente que es echada para adelante. En Latinoamérica normalmente nos relacionan como con esa sociedad que vive mucho del corazón. Y yo sé que acá es así, en Colombia es así, que pensamos mucho en las personas. Y yo creo que eso debería de marcar nuestra diferencia. Nosotros somos una energía que lo sentimos acá en la sala, de ganas, de pasión, de gente con muchos objetivos en la vida.
Y esa energía debe ser esa energía que mueve al mundo. Y la invitación es para que ustedes luchen por sus pasiones, que ustedes muevan el mundo con toda esa energía, porque somos de gente echada para adelante. Quiero terminar con 3 breves historias. La primera, estamos hablando de creatividad e innovación. La creatividad e innovación no es solamente en el desarrollo de tecnologías, es también en cómo nosotros nos enfrentamos a la vida. Somos creativos si luchamos contra las adversidades como debe ser, si somos resilientes. Yo vengo de una familia de un pueblo de Colombia, es un pueblo que es cercano a Medellín, pero mis abuelos trabajaban la tierra, mis abuelos eran agricultores, mis abuelos llevaban carros de bestia con víveres, era gente que no tenía en realidad mucho dinero, pero le enseñaron a sus hijos a salir adelante. Mi papá, por ejemplo, aprendió eso y él, para ir a presentar su examen de admisión a la universidad, se montó en un carro que transportaba papas, que se demoraba como 3 horas en ese tiempo, 4 horas para llegar a Medellín, montado en un bulto de papas. Es decir, él fue creativo frente a la adversidad y dijo, no, es que no puedo ir a Medellín porque me queda muy lejos y no tengo plata para ir. No, él fue capaz de luchar contra eso. También hay otra frase que me parece muy interesante, que la dice el fundador y ahorita director del Foro Económico Mundial, el profesor Schwab. Después de crear el foro, después de conocer a los mayores líderes del mundo, después de crear comunidades adentro del foro, de la cual de una de ellas yo soy parte, que es la comunidad Global Shapers, él dice, yo he logrado muchas cosas, pero yo soy feliz, pero nunca satisfecho. Y eso es lo que yo les quiero comunicar a ustedes, que en lo que hagan, que cuando luchen por sus pasiones, estén felices en lo que hagan, pero nunca estén satisfechos, siempre busquen llegar mucho más. Y por último, ahora sí, la última historia, ya no, no, vas, no vas a seguir acá contándoles más cuentos, está relacionado con lo que vimos hoy, y es el valor de los objetos. Esta bufanda, por ejemplo, me la regaló Leonardo, que ahorita lo van a conocer un poco más. ¿Por qué tiene tanto valor para mí? Porque muestra en realidad lo que nosotros estamos buscando con el desarrollo de tecnología, que es el empoderamiento de la gente en el desarrollo y en el uso de la tecnología. Es una bufanda, es un objeto que ya tiene demasiado valor para mí. Y ahorita conocerán el caso de alguien que conoce su problema, que conoce las tecnologías para poderlo solucionar. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que transmitir y es cómo nos empoderamos frente a la tecnología para cada vez darle más y darle mucho a todo lo que tiene que ver con esa transformación digital en la cual nos encontramos. Muchas gracias.